metabolismo fosfocálcico, fisiología. Porque si no entienden fisiología, que es lo básico, no van a entender la parte de patología. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es fosfocálcico, ¿ya? De fisiología. ¿Sí? Si quieren, enciendan la de atrás. Y creo que esto lo vamos a... No me gusta. Vamos a hablar del calcio, de la regulación del metabolismo del calcio. El calcio está regulado en nuestro organismo por tres hormonas principalmente: la PTH, la vitamina D y la calcitonina, ¿ya? Para hablar de eso, primero tenemos que ver la importancia del tema, es decir, ¿para qué nos sirve el calcio? El calcio participa en varias funciones en nuestro organismo. Como pueden ver acá, participa en la secreción hormonal, principalmente la de insulina, en la contracción muscular. Es un componente estructural de varias sustancias bioquímicas. También actúa en lo que es la conducción nerviosa, ¿ya? Es un neurotransmisor. En la activación e inactivación de enzimas. Es un segundo mensajero en todas las cascadas de señalización. En la coagulación y para el proceso de exocitosis de varias hormonas. Entonces, como se dan cuenta, el calcio tiene una gran importancia en nuestro organismo. Sin el calcio hay muchas funciones que no se efectuarían de manera adecuada, ¿ya? Generalidades acerca del calcio. El calcio se encuentra en un 99% depositado en los huesos, ¿ya? Apenas 1% es el que se encuentra circulando en la sangre, y este se puede dividir en dos espacios: una forma libre o ionizada, es decir, calcio libre, que es un 50% aproximadamente, y el otro 50% de este calcio que está en la sangre está unido a otras sustancias como las proteínas, la albúmina, fosfato y citrato. Punto importante para entender el tema, que el 99% del calcio está en el hueso, ¿ya? Ahora vamos a ver cada una de las hormonas que regulan el calcio. Primero vamos a hablar de la PTH, que es la paratormona, ¿ya? Esta de acá es sintetizada y secretada en las glándulas paratiroides. Si se acuerdan, en la clase de tiroides hemos visto que esta se encuentra ubicada, y esto no se borra, en la parte de la tiroides. Tenemos la tiroides y en los polos de cada lóbulo tenemos las glándulas paratiroides. Esas son las encargadas de producir la PTH, la paratormona, ¿ya? Por eso en una cirugía de tiroides, muchas veces al sacar la tiroides, estas son tan pequeñas que el cirujano, si no tiene mucha experiencia, no las identifica y las retira también, ¿ya? Entonces, esa hormona que se llama PTH tiene varias funciones. Su principal función es aumentar el calcio en sangre, ¿ya? Entonces, es algo que tienen que saber para entender el tema. PTH, su función es aumentar la calcemia, aumentar el calcio en sangre. ¿Cómo lo realiza? Tiene varios mecanismos. Los principales son tres. Uno, a través de la resorción ósea. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos dicho que tenemos ¿qué porcentaje de calcio en el hueso? 99. Un 99%, ¿no ves? Si por algún motivo nosotros, por ejemplo, si no comiéramos nada todo el día, no tendríamos un aporte de calcio. ¿Qué haría nuestro organismo? Nuestras paratiroides harían que todo el calcio que se encuentra acá salga a la sangre, es decir, retiran el calcio del hueso. Ese es un mecanismo de acción por el cual eleva el calcio. Fíjense, aumenta la resorción ósea de calcio, es decir, retira el calcio del hueso y lo lleva a la sangre, por eso aumenta el calcio en la sangre. ¿Qué otro mecanismo de acción tiene? Reabsorbe calcio en los riñones. Entonces, normalmente nosotros en la parte renal botamos calcio, y lo que hace la PTH, reabsorbe ese calcio para que no se vaya en la orina, ¿ya? Esa es otra manera en la cual retiene el calcio en la sangre. Otro mecanismo es que activa la alfa-1 hidroxilasa. ¿Saben cómo se obtiene la vitamina D, no? ¿Han escuchado alguna vez del metabolismo de la vitamina D? La vitamina D, cuando se descubrió, era una vitamina. Al inicio se creía que era una vitamina, pero ya actualmente se sabe que es una hormona. La vitamina D la obtenemos a través de la piel, exponiéndonos al sol, y a través de los alimentos.
a través de la exposición al sol, la vitamina D3, y la vitamina D2 a través de la alimentación. Esta vitamina D inicialmente no es activa, entonces la vitamina D no es activa. Pasa por el hígado y en el hígado se convierte en 25 hidroxivitamina D. Esta 25 hidroxivitamina D posteriormente va a ir al riñón. Y en el riñón, gracias a una enzima que se llama alfa-1 hidroxilasa, que es esta de acá, se va a convertir en la forma activa de la vitamina D, que es la 1.25 hidroxivitamina D. ¿Ya? Con todo esto, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que la PTH activa esta enzima, y esta enzima es la que va a activar la vitamina D. Y la función de la vitamina D es la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, si se fijan, son tres mecanismos por los cuales se aumenta el calcio. A través de la resorción del hueso, se le saca calcio al hueso. A nivel renal, reabsorbe todo el calcio. Y a nivel intestinal, aumenta la absorción del calcio. ¿Por qué? Porque activa la vitamina D. ¿Dudas hasta el momento? Porque si no, no van a entender más adelante. Y van a estar aburridos. ¿Puedo explicar un poquito eso? Ya. Solo como sale de los huesos. Perfecto. No se puede hablar de eso. Entonces, PTH, su función es aumentar el calcio. ¿Ya? Tres mecanismos. Resorción ósea. A través de la resorción ósea, retira el calcio del hueso. La segunda, a nivel renal, hay una reabsorción renal del calcio. Y la tercera forma es un poco más complicada de entender, es la que les dije. Activa esta enzima y esta enzima va a transformar la vitamina D inactiva en activa. Y la función de la vitamina D es absorción del calcio a nivel intestinal. O sea, de manera indirecta, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la absorción de calcio a nivel del intestino. ¿Ya? No sé si entienden. Esto de acá se necesita sí o sí esa enzima para activar la vitamina D. Y la vitamina D, su función es la absorción de calcio a nivel intestinal. O sea, si no tenemos esta enzima, no va a haber quien activa la vitamina D y por ende no va a haber absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces son esos los tres mecanismos por los cuales la PTH hace que haya un aumento de calcio en la sangre. ¿Ya? Luego vamos a hablar de la vitamina D. Tenemos varias formas de vitamina D. Tenemos el colecalciferol, el colecalcidiol, la vitamina D2 y la vitamina D3. La vitamina D la obtenemos de dos fuentes, de la alimentación y de la exposición al sol a través de la piel. Esta vitamina D inicialmente no está activa, es decir, no tiene ningún efecto biológico, no cumple ninguna función. Para activarse tiene dos pasos. Primero va a ir a nivel hepático y en el hígado se va a transformar a 25 hidroxivitamina D. Y después esta 25 hidroxivitamina D, que tampoco es activa, va a tener una segunda activación. Va a ir hasta el riñón y en el riñón se va a transformar, gracias a la 1-alfa hidroxilasa, se va a transformar en la forma activa. La forma activa de la vitamina D, es decir, la forma biológica, la que tiene todos los efectos, es la 1.25 hidroxivitamina D. Entonces, esta de acá es la forma activa de la vitamina D, es la forma que se va a unir a su receptor y va a cumplir todas las funciones de la vitamina D. ¿Cuál hemos dicho que es su función? La absorción de calcio a nivel intestinal. Es de esa manera que aumenta el calcio en la sangre, ¿ya? Entonces, es básicamente todo lo que les he dicho acá. Y fíjense, acá hay algo importante. Todo lo que hemos hablado hasta el momento es del calcio, pero el calcio está muy relacionado al fósforo. Y en este caso de acá, la PTH hemos dicho que aumenta el calcio, pero aumenta la excreción renal de fósforo, o sea, hace que botemos fósforo. Entonces, en resumen, PTH aumenta el calcio en la sangre
y disminuye el fósforo. ¿Ya? En cambio, la vitamina D, fíjense, esta es la forma activa. Hemos dicho que primero es esta forma en el hígado, después va al riñón y se forma la forma activa. Y acá inhibe la liberación de PTH y aumenta la absorción de calcio y de fósforo. Entonces, vitamina D aumenta el calcio y aumenta el fósforo. E inhibe a la liberación de PTH. Es una retroalimentación negativa, es lo mismo que el perfil tiroideo. Si se recuerdan del perfil tiroideo, mejor dicho, del eje tiroideo, hay una retroalimentación negativa, ¿no? ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos a nivel central la TSH que actúa en la tiroides, estimula la producción del T4 libre y esta tiene un efecto negativo, es decir, la controla. Y hay ese tipo de control. Acá pasa lo mismo, pero le cambiamos los nombres. Acá tenemos PTH. Hemos dicho que la PTH, ¿qué va a hacer con la vitamina D? La va a activar, ¿no? Porque estimula la alfa-hidroxilasa. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a aumentar la vitamina D. Vitamina D. Y la vitamina D va a ir a hacer una retroalimentación negativa a la PTH, la va a inhibir. Inhibe la PTH. Es lo mismo de tiroides, solo cambian los nombres nada más. ¿Ya? Todo es retroalimentación negativa, es fácil de entender. Lo único que cambian son nombres. Y por último vamos a hablar de la calcitonina. Ya no funciona esta cosa. De la calcitonina, ¿ya? Acá. La calcitonina es la otra hormona que se encarga de la regulación del calcio. Pero esta es la acción opuesta a la PTH. Esta disminuye los niveles de calcio en la sangre. ¿Dónde hemos visto la calcitonina? Recuerden, ya hemos hablado de la calcitonina, la anterior clase. ¿Cuándo la solicitamos y por qué la solicitamos? Hemos hablado de cáncer de tiroides, ¿no ve? El cáncer papilar y el folicular, hacemos seguimiento con qué sustancia, ¿qué es lo que solicitamos en el tiempo? Tiroglobulina. Y cuando hemos hablado de cáncer medular de tiroides, ¿con qué hacemos el seguimiento? Con calcitonina. Es esta misma calcitonina, ¿ya? Entonces la calcitonina es producida por las células C de la tiroides. Son las células parafoliculares, ¿ya? No las foliculares. Y su función es reducir los niveles de calcio en nuestro organismo. ¿Cómo lo hacen? Porque inhibe la reabsorción renal de calcio, es decir, tiene un efecto contrario. La PTH lo que hace, reabsorbe el calcio en el riñón antes de que lo orinemos. Y esta tiene un efecto contrario, esta inhibe esa reabsorción. Y también inhibe la reabsorción ósea del calcio. Hemos dicho que la PTH saca calcio del hueso a la sangre, esta tiene un efecto contrario, la mantiene en el hueso, ¿ya? Entonces el calcio de nuestro organismo va a estar regulado por esas tres hormonas. Y lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de hipoparatiroidismo, ¿ya? Fíjense, este es un resumen del eje. Si tenemos un calcio bajo, este de acá va a estimular a la PTH a que se produzca en mayor cantidad. ¿Para qué? Para que haya más calcio. Esta va a actuar de tres formas. A nivel del hueso va a aumentar la resorción ósea para que haya más calcio. A nivel renal va a aumentar la reabsorción de calcio y va a activar la alfa-1-hidroxilasa. Y esta alfa-1-hidroxilasa va a transformar la 25-hidroxivitamina D en 1.25-hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, cuya función es absorción intestinal del calcio. Fíjense, todos estos mecanismos nos van a llevar a aumentar el calcio. Por tres lugares, por el hueso, por el riñón y por el intestino. Y este es el metabolismo de la vitamina D. Vitamina D2 por la dieta, vitamina D3 acerca de la piel por los rayos UV, vienen al hígado y se transforman en 25-hidroxivitamina D. Esta pasa al riñón y se transforma en la forma activa, 1.25-hidroxivitamina D, que es el calcitriol, ¿no? Y ahora ya vamos a empezar a hablar de patología. Todo lo que hemos visto hasta ahora es fisiología, es algo que en teoría no sé si lo han visto, porque ya no avanzó fisiología. ¿Quién era su docente de fisiología? ¿Era el doctor Canudas? ¿De alguno de ustedes? Porque a mí mi docente era muy bueno el doctor Canudas, ¿ya? Hipocalcemia, ¿ya? Es un trastorno que es importante, lo van a ver con relativa frecuencia, ¿ya? ¿Qué es hipocalcemia? Hipocalcemia es la disminución
del calcio. ¿Cuánto es el valor normal del calcio sérico? Valores normales ya tienen que saber en cuanto De a 10 a 11,5. calcio sérico estoy preguntando, porque hay calcio iónico también. ¿Cuánto es el valor normal del calcio? 8,5 a 10, algo así. Exacto, 8,5 a 10. El valor normal del calcio sérico, es decir, el calcio total, es de 8,5. ¿Qué cosa? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro, bien, hasta 10. Eso es lo normal del calcio. Entonces, una hipocalcemia sería cualquier valor de calcio que esté por debajo de 8,5. ¿Ya? Eso es una hipocalcemia. Causas. Tenemos varias causas de hipocalcemia, ¿ya? Tenemos causas que van a tener una PTH alta y algunas que van a tener una PTH baja. Primero vamos a hablar de las que tienen una PTH baja. ¿Cuál es la función del calcio? Del PTH, perdón. ¿Aumentar o disminuir el calcio? Aumentar. Aumentar. Entonces, si tenemos una deficiencia de PTH, vamos a tener una hipocalcemia, ¿no ve? Fíjense, PTH baja puede ser adquirido o congénito. Congénito lo vamos a dejar de lado porque son síndromes muy complejos que ni siquiera los vamos a ver. Vamos a ver la parte de adquiridos. Y en esta parte, las dos causas más importantes son posquirúrgicas y autoinmunes, ¿ya? La más frecuente es la posquirúrgica, que yo lo veo a diario. Hoy vi una paciente que tenía un cáncer de tiroides, le hicieron una tiroidectomía y ahorita está con una hipocalcemia. Probablemente, ¿por qué? Porque el cirujano se llevó las paratiroides, ¿ya? Entonces es una causa frecuente, posquirúrgico y causas autoinmunes. Tenemos otras causas también, irradiación cervical, con radioyodo, infiltrativas, hipoparatiroidismos transitorios, hipomagnesemia y demás. Las principales son las dos primeras. Y tenemos algunas con una PTH alta, como por ejemplo el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Qué es pseudo? Falso, ¿no ve? Es decir, que acá en realidad no hay un hipoparatiroidismo. ¿Qué es lo que pasa? En estos casos, imagínense, tenemos una PTH. Esta PTH nos va a aumentar el calcio, aumenta el calcio. Y bueno, para que tenga acción la PTH tiene que unirse a su receptor. ¿Qué pasa si hay una resistencia a la PTH? Es decir, tenemos una célula en el hueso. La PTH tiene que unirse ahí, ¿para qué? Unirse para que ésta pueda liberar todo el calcio de la sangre. Pero si hay una resistencia en esta parte, ¿qué pasa? No va a haber efecto. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a esa hormona. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Como no hay respuesta a esto, la PTH va a decir, no hay una respuesta a nuestra hormona, tenemos que aumentar la producción. Entonces va a aumentar y aumentar. Y a pesar de que aumenta, hay una resistencia acá, entonces nunca va a haber efecto. Eso es pseudo. ¿Por qué? Porque es falso. En realidad la PTH está alta, pero es como si estuviera baja. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a esa hormona por parte de su receptor. ¿Ya? Entonces esa es una causa también. Y tenemos varias causas en las que vamos a tener un calcio alto, pero con una PTH que va a estar alta también, intentando compensar esa resistencia. ¿Ya? Ahora vamos a hablar uno por uno de las causas de hipocalcemia. Vamos a hablar de la principal, que es el hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo es la incapacidad de producción y de secreción de PTH por parte de las paratiroides. Fíjense, es lo mismo que hipotiroidismo. Hipo es poco, ¿no ve? Hipotiroidismo es que no produce cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Acá lo mismo, hipoparatiroidismo es una producción o secreción insuficiente de paratormona. ¿Ya? Etiología, es decir, las causas. Hemos dicho que las principales son posquirúrgicas y autoinmunes. En el caso de las autoinmunes, siempre en una enfermedad autoinmune pedimos anticuerpos. En el lupus, ¿qué se pide? Se pide el anti-DNA. En la artritis, anti-CCP. En la enfermedad de Gris-Basedot, ¿qué pedimos? ¿Qué anticuerpo? Nadie. Antiglobulina. Ya les he pasado y hemos pasado clases. ¿Qué anticuerpo se pide para diagnosticar un Gris-Basedot? Antitrauma, ¿ver? Un anticuerpo antirreceptor del TSH.
para diagnosticar una tiroiditis crónica de Hashimoto, Ese es la anti-TPO, anti-TPO. antiperoxidasa. Y en este caso, ¿qué anticuerpo pedimos para diagnosticar un hipoparatiroidismo autoinmune? Pedimos un anticuerpo antirreceptor sensor del calcio. Si es positivo, nos indica que es una causa autoinmune, pero de lejos la causa más frecuente es posquirúrgica. Tenemos síndromes poliglandulares autoinmunes, es decir, que forman parte de otras patologías más. Y bueno, ¿qué datos bioquímicos vamos a tener? Esto es lo principal, porque esto puede que yo les ponga bien un paciente con un calcio que está tanto, un fósforo que está tanto, un tanto, y ustedes me tienen que decir qué es. ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener hipocalcemia, ¿por qué? Porque no tiene PTH. ¿Qué hace la PTH con el fósforo? Ahorita les acabo de decir hace menos de 5 minutos. ¿Aumenta o disminuye el fósforo? Disminuye. Sí, ¿Por qué? Porque hace que lo orinemos. Entonces, si tenemos baja cantidad de PTH, ¿qué va a pasar con el fósforo? se va a subir. Va a aumentar, ¿no? Entonces vamos a tener hiperfosfatemia, vamos a tener una PTH disminuida o que ni siquiera se va a detectar en el laboratorio, va a salir indetectable. Y si es causa autoinmune, vamos a tener los anticuerpos antirreceptor de sensor del calcio. ¿Ya? Entonces, básicamente, este es un resumen del hipoparatiroidismo. Esto eran unas 6 hojas de un libro y se los he puesto en una diapositiva. Es para que lo aprendan fácil. ¿Ya? Déficit de vitamina D es otra causa de hipocalcemia. En los niños, el déficit de vitamina D se llama raquitismo, porque todavía el cartílago de crecimiento está abierto. En los adultos se llama osteomalacia. ¿Ya? Fíjense, los síntomas que van a tener estos pacientes van a ser lentitud, debilidad muscular proximal y doloroso. ¿Cómo vamos a tener el laboratorio? Vamos a tener hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocalciuria. Y vamos a medir los niveles de vitamina D. El valor normal de vitamina D es mayor a 30. ¿Ya? Niveles recomendados son mayores a 40. La vitamina D, como les digo, no es una vitamina como tal, es una hormona que tiene varias funciones, participa de todo lo que es el metabolismo fosfocálcico, como están viendo, y participa también en el sistema inmunológico. ¿Ya? Valor normal arriba de 30. Y esto de acá igual pueden aprendérselo. Cuando está entre 20 y 30 se dice vitamina D insuficiente. Menor de 20, deficiencia de vitamina D. ¿Ya? Si no tiene vitamina D, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento? Vitamina D, ¿no? Entonces el tratamiento es vitamina D. En la vitamina D insuficiente van a darle 100.000 unidades cada mes por 4 dosis. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Doctor, un doctor también nos enseñó que para dar vitamina D se tiene que dar con calcio para que eso pueda absorberse. Dependiendo, no necesariamente. Si tienes un calcio normal, no tienes por qué darle calcio. Ahora, en estos pacientes muchas veces tienen déficit de las dos, déficit de calcio y de vitamina D, y en esos casos sí, en algunos no. ¿Ya? Todos tenemos un aporte diario de vitamina D. El requerimiento que tenemos de vitamina D es de 1000 unidades diarias, todos. De hecho, les digo, de paso, todos aquí deberían tomar vitamina D, a menos que se vayan a exponer 15 minutos con el torso desnudo, a eso de entre las 2 y 3 de la tarde. Porque como han visto, la vitamina D se la obtiene de la exposición al sol. ¿Ya? Y si no se exponen al sol, no tienen formación de vitamina D. De hecho, en varios países, en los que, por ejemplo, en los europeos, en Canadá, las políticas de salud a todas las personas les dan vitamina D, porque son países en los que no hay sol. No se exponen al sol y tienen deficiencia de vitamina D, aumento de riesgo de osteoporosis y de infecciones. Yo tomo vitamina D todos los días y no tengo deficiencia, pero es mi aporte diario. El aporte diario de todos es 1000 unidades internacionales. Entonces, a los pacientes que tienen insuficiencia, que hemos dicho que es entre 20 y 30, se les da 100.000 unidades cada mes por 4 dosis. O sea, en total, ¿cuántas unidades se le daría? 400.000. Ese es el tratamiento. Después de eso, volvemos a medir la vitamina D. Si sigue debajo de 30, repetimos de nuevo lo mismo, hasta que esté arriba de 30. Una vez que está arriba de 30, damos dosis de mantenimiento, que es 1000 unidades diarias. Cuando hay una vitamina D deficiente, o sea, menos de 20, damos la misma cantidad, 100.000 unidades, pero cada 2 semanas. Igual por 4 dosis, o sea, 400.000 unidades. Volvemos a medir la vitamina D. Si esta es arriba de 30, damos dosis de mantenimiento.
Si sigue debajo de 30, seguimos dando y repitiendo hasta que esté superior a 30. ¿Ya? Doctor, la toma de luz solar se hace en cualquier hora del día, no era solo en el amanecer y en el atardecer. Por eso es lo ideal. Generalmente el sol, el que tiene más radiación ultravioleta y demás, es entre las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ajá. Entonces, fuera de esos horarios es lo mejor tomarlo. ¿Ya? Pero como les digo, nadie de acá me imagino que se desnuda y se pone 15 minutos al sol. ¿No ve? Entonces, si no vamos a hacer eso, puedes tomar vitamina D, 1000 unidades diarias. ¿Ya? Otras causas de hipocalcemia. Acá hay algo importante que quiero que sepan porque muchos de los internos cuando digan no saben y los médicos tampoco saben. Hemos dicho que el calcio circula en qué formas en la sangre. Ahorita se viene En el hueso, el 99%. Hemos dicho que el 99% está en el hueso, y el 1% en la sangre. Y ese 1% en la sangre, ¿cómo se divide? 50% es iónico, es decir, calcio libre que está en la sangre, y el restante está unido a albúmina, fósforo, citratos y demás. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá, hipoalbuminemia. Si el calcio que está unido a la albúmina, por algún motivo la albúmina disminuye, ¿qué va a pasar con el calcio? Va a disminuir también, ¿no ven? Causas de hipoalbuminemia: desnutrición, enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, por cada 1 gramo de albúmina, por cada 1 gramo que desciende por debajo de 4, disminuye 0.8 miligramos de calcio serio. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos que piden interconsultas. ¿Por qué? Porque ven un paciente que tiene un calcio, por ejemplo, de 7,4, una hipocalcemia severa, y te piden, doctor, véalo, mi paciente está con hipocalcemia. Tú le haces examen físico y está normal, no tiene signos de hipocalcemia. Ves su albúmina y su albúmina está 2. Entonces es por eso. Hay una fórmula para corregir el calcio. Este calcio, por ejemplo, acá le voy a poner calcio de 7,4 y una albúmina de 2. Este calcio no es real, es mentira. En el laboratorio les va a salir eso. Ustedes tienen que hacer una fórmula que se llama calcio corregido. Y la fórmula es la siguiente: calcio corregido es igual a la albúmina, que ¿cuánto es el valor normal de albúmina? Es 4. 4 menos la albúmina que les viene acá, que sería 2. Todo esto lo multiplican por 0,8 más el calcio que les sale en el laboratorio. Esa es la fórmula. Entonces hagamos el ejercicio. A ustedes les dicen un calcio de 7,4 y albúmina de 2. Entonces nosotros hacemos 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. Por 0,8, saquen celulares, calculen. ¿Cuánto es 2 por 0,8? 1,6. ¿Cuánto? 1,6. 1,6 más el calcio que vino acá en el laboratorio, más 7,4, 9. 9, ¿no ven? Entonces el calcio real que tiene este paciente no es este, es 9. Solo que como la albúmina está disminuida, por eso no sale que el calcio está bajo. Pero en realidad el calcio de este paciente está normal. Y ustedes, si ven a un paciente con 7,4, albúmina de 2 y van a pedir interconsulta, resultados van a ser ridículos. ¿Por qué? Primero, corrijan calcio. ¿Ya? ¿Entendieron la fórmula o hay dudas? Si hay dudas, lo explico de nuevo, porque capaz en su examen les pongo un ejercicio de estos. ¿Ya? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Quiero que entiendan. Si la albúmina está disminuida y su calcio está bajo, ese calcio no es real. ¿Ya? Por eso, si te disminuye la albúmina, tienes que corregir tu calcio. Siempre se pide calcio y albúmina para sacar el calcio corregido. Y la fórmula de calcio corregido es 4, que es el valor normal de la albúmina, menos la albúmina que les va a venir en el laboratorio, y todo esto lo van a multiplicar por una constante que es 0,8. ¿Por qué 0,8? Porque fíjense, por cada gramo de albúmina que disminuye 0,8 de calcio.
Entonces multiplican esto por 0.8 y el resultado de todo eso le van a sumar al calcio que les viene en el laboratorio. Y el resultado es el calcio corregido, el calcio real del paciente. El calcio que les van a dar al laboratorio no es un calcio real. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si les viene un paciente con laboratorio de un calcio de 8, ¿eso es hipocalcemia o no? Sí. Es porque hemos dicho que el valor normal es de 8,5 a 10, ¿ve? Entonces tiene 8. Y este paciente tiene una albúmina de 3. Saquen el calcio corregido. Hagan la fórmula. 4 menos la albúmina del laboratorio. Menos 3 es 1, ¿no ven? ¿Sí, no veo o no? 1. 1 por 0.8, 0.8. 0.8 más el calcio del laboratorio, 8.8. Entonces, esto de acá parece que es una hipocalcemia porque está 8, pero en realidad el calcio es 8,8. Este paciente no tiene hipocalcemia, tiene un calcio normal. Entonces no tienen por qué llamar a un especialista ni nada porque está normal. ¿Ya? Este es el calcio real que tiene ese paciente. ¿Entienden? ¿Comprenden? ¿Ya? Con esto les quiero decir, siempre que tengan un calcio y una albúmina alterada, antes de buscar ayuda o lo que sea, primero la clínica. Si el paciente está normal, no tiene ninguna molestia, ustedes sospechan. Si estaría con una hipocalcemia, tendría que estar sintomático. Y segundo, corrigen el calcio, puede que esté normal y ustedes estén buscando ayuda para algo que es normal. ¿Ya? Entonces puede que en su examen yo les ponga laboratorios, ustedes tengan que hacer el cálculo. Esta es la fórmula, pero en realidad se lo puede hacer hasta mentalmente. Si por cada gramo disminuye 0.8, ustedes calculan en su mente, digamos, van quitando 1, 0.8. Entonces eso, la hipoalbuminemia es una causa de hipocalcemia. Si la corregimos, puede que esté normal. La hipofosfatemia, la hiperfosfatemia aguda. ¿Qué pasa cuando hay rhabdomiólisis? Cuando hay una destrucción muscular. Hay aumento de fósforo. El fósforo hemos visto que se une al calcio, ¿no ven? Hemos dicho que es un quelante del calcio. Entonces, un fósforo aumentado va a unirse al calcio. Y este calcio que estaba libre va a estar unido a esto, se va a formar un fosfato cálcico. Y por ende va a quedar menos calcio libre. Y va a dar una hipocalcemia. Entonces, es una causa de hipocalcemia. Las transfusiones de sangre citratada, lo mismo. Lo mismo con el síndrome del hueso hambriento, que eso ya es algo más de especialista. Y los pseudo-hipoparatiroidismos, que hemos visto que es una falta de respuesta a estas hormonas. Entonces, como ven, tenemos varias causas de hipoparatiroidismo y de hipocalcemia. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hemos dicho cuáles son las funciones del calcio. Participa en la contracción muscular. Entonces, su falta va a tener muchos síntomas musculares. Van a tener parestesia. ¿Qué es parestesia? Ya han avanzado, señor. ¿Qué es una parestesia? Adormecimiento. Adormecimiento, ¿no ven? Ajá. ¿Y cómo le van a preguntar al paciente? ¿Tiene parestesia? ¿Le van a decir? No. Puede decir que tiene adormecimiento, Tiene tiene sensación de que adormecido. hormiguitas están caminando en sus pies, y el paciente le va a decir, sí, doctor, siento todo eso en mi boca, en mis manos, en mis pies. ¿Qué es tetanía? Tetanía. Es la contracción espontánea del músculo dolorosa, ¿no ves? ¿No se acuerdan acaso de eso que Sí. era antes por el tétanos? Sí. Que los pacientes se ponían en esta posición, con los pies así, por tanta contractura de los músculos, cuando no había vacunas para el tétanos. Tetanía es eso, es una contracción súbita, dolorosa. Entonces el paciente puede tener eso, puede tener un espasmo escapuloperal, calambres musculares, signos de Chehostel y Trousseau, que lo han debido ver en la parte de semiología, convulsiones. Ya están avanzando cardio, ¿no ve? ¿Cuántos cuadraditos es el intervalo QT? Electrocardiograma normal. En este caso van a tener un prolongamiento del intervalo QT. ¿Ya? Y van a tener, en los peores casos, un espasmo laringe. El paciente puede caer incluso ahogado y hasta morirse. ¿Ya? Entonces, todos estos son síntomas de hipocalcemia. ¿Qué nos va a decir el paciente? Doctor, siento hormigueos en mis manos, en mis pies, en mi boca, siento dolor en mis manos, se están poniendo duras. Eso es lo principal. ¿Ya? Fíjense, la hipocalcemia leve, los síntomas generalmente es asintomática.
Tenemos tres tipos de hipocalcemia, 3 grados. La leve, que es de 8 hasta 8,5. Tenemos la moderada, que es de 7.5 hasta 8, y la severa, que es menor a 7.5. De 7 menor a 7,5. Son los 3 grados de hipocalcemia que tenemos. Leve de 8 a 8.5, moderada de 7.5 a 8 y severa menos de 7.5. La hipocalcemia leve generalmente no tiene síntomas, ¿ya? En cambio, las hipocalcemias graves, menores a 7.5, van a tener todos los síntomas que hemos visto, y todos esos son resultado de ¿qué? De la hiperexcitabilidad muscular. Entonces puede tener parestesias, calambres, tetanía, espasmo laríngeo, convulsiones, calcificaciones en los ganglios basales, que muchas veces no tienen síntomas. Puede tener arritmias, porque si se recuerdan bien, en la despolarización en fisiología que han visto, la meseta, ¿quién es la que hace la fase 3? Es el calcio, ¿no ve? En la parte de meseta. Ansiedad, depresión, cataratas, piel seca, todos estos son síntomas, ¿ya? ¿Cómo lo van a evaluar? Si un paciente les llega con hormigueos, parestesias y demás, y con tetanía, ¿ustedes le van a pedir calcio? Lógico, pero ¿qué? ¿Van a esperar el resultado del calcio para tratarlo al paciente? No ve, ¿por qué? Porque hay examen físico, los síntomas, la historia clínica. Por ejemplo, si viene un paciente, o si les piden interconsulta de un paciente que le han operado la tiroides y que ahorita está con hormigueos, con dolores musculares, con eso ya tienen un diagnóstico. Van a pedir calcio, pero no van a esperar que salga, van a empezar a hacer tratamiento antes, ¿ya? Y para eso tenemos unos signos: el signo de Chebostek y el signo de Trousseau, ¿ya? Son signos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, al menos en nuestro sistema público, si pedimos un calcio, va a salir en 2 días. Es así acá. En el japonés lo hacíamos cada 4 horas, pero en el San Juan vos pides un calcio y te sale 2 días después. No vamos a tener un paciente 2 días con hipocalcemia para tener un resultado y tratarlo. Entonces, recurrimos a la historia clínica, al examen físico. El signo de Chebostek es una percusión en el nervio facial, y este es positivo cuando hay una contracción del labio superior. Eso es un signo de hipocalcemia. Y el signo de Trousseau, que es un signo que se lo hace de la siguiente manera: le toman la presión arterial al paciente, y un ejemplo, presión de 120/80. A la sistólica le suman 20 milímetros de mercurio, o sea, hasta 140. Insuflan el manguito hasta 140 y esperan 3 minutos. Y si el paciente hace eso, es que tiene hipocalcemia. Ya, ese es el signo de Trousseau. Acá tengo un video, a ver si sale, para que vean los signos. Ese es el signo de Chebostek. Fíjense cómo mueve el labio. Y este de aquí es el signo de Trousseau. Insufla el manguito, fíjense esa mano. Hace eso. Y esos son signos que están presentes en hipocalcemia, ¿ya? Entonces, tienen un paciente antecedente quirúrgico de tiroides que les dicen: tengo, doctor, adormecimiento en todo el cuerpo. Le hacen estos signos y son positivos, no tienen por qué tener dudas de que es una hipocalcemia. Obviamente hay que pedir calcio, pero no van a esperar el resultado para iniciar el tratamiento, pues ya tiene todo para hipocalcemia. Este tipo de cosas no se espera al laboratorio porque el paciente puede hasta morir, además de que es doloroso que esté con todo el cuerpo contraído, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el signo de Trousseau? Trousseau es que se insufla el manguito rotador y Se insufla el manguito, se toma la presión primero. Ajá. Y a la presión sistólica le aumentan 20 milímetros de mercurio y lo dejan por 3 minutos, ¿ya? Y si en esos 3 minutos no hace ningún movimiento con la mano, está normal la mano, significa que probablemente no hay hipocalcemia y no tenemos que iniciar un tratamiento de emergencia. Pero si el paciente en menos de 1 minuto hace esto, es una hipocalcemia severa. Y ya pedimos laboratorios para iniciamos el tratamiento, ¿ya?
Entonces ya tenemos un paciente, ¿ya? Que tiene todos esos signos, ya nosotros podemos decir que tiene una hipocalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos dos formas de presentación, una hipocalcemia aguda y una hipocalcemia crónica. La aguda es la que se presenta de manera súbita, el paciente estaba normal y comienza a tener todos los síntomas de manera rápida. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente post-tiroidectomía. Un paciente que tenía cualquier problema de tiroides, lo operan y en el postquirúrgico empieza con todas estas molestias. Eso es agudo, ¿ya? Un momentito, ¿ya? De 1 a 1.5 miligramos de calcio elemental al día. Esa es la dosis que el paciente debería recibir. Nosotros tenemos distintas presentaciones de calcio. Por ejemplo, pueden ver acá tenemos citrato de calcio, también tenemos lo que es el carbonato de calcio, acá este es carbonato de calcio. Y fíjense, el carbonato de calcio, el 40% de su compuesto es calcio elemental. En cambio, en el citrato de calcio, un 21% es calcio elemental. ¿Cuánto le tenemos que dar de calcio elemental al paciente? 1 a 1.5 gramos al día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El carbonato de calcio, fíjense, tal vez no se ve bien ahí, pero viene de 500 miligramos. Entonces, carbonato viene de 500 miligramos. Y acá decimos que 40% del medicamento es calcio elemental. Entonces, ¿cuánto de esto de acá es calcio elemental? La tableta viene de 500 miligramos de carbonato de calcio. Y acá nos dice que apenas un 40% del compuesto es calcio elemental. ¿Cuánto sería? 200, ¿no ven? Entonces, al darle una tableta de estas, le estamos dando 200 miligramos de calcio elemental. ¿Cuántas tendríamos que darle para llegar a 1 gramo? 200 miligramos. ¿Cómo? El resultado son dos. De esto de acá tiene 200 miligramos de calcio elemental. 200 miligramos del calcio elemental. Para 1 gramo. Ahora, tenemos que darle 1 gramo al día. 5. Entonces tendríamos que darle 5 tabletas de estas. ¿Ya? Es así, es fácil. Es viendo la presentación. Ahora fíjense, este de acá es citrato de calcio. En el citrato de calcio este viene de ¿cuánto? Este viene de acá de 1500, viene vitamina D de 1500. Y es 21%. O sea, ¿cuánto de esto de acá es calcio elemental? Si viene de 1500, 315. más o menos 315. Entonces, ¿cuántas tabletas tendremos que darle para llegar a 1 gramo? 3 tabletas, ¿no? Entonces, eso ya lo hacen el cálculo ustedes. Pero lo importante es que sepan cuál es el porcentaje de calcio elemental de cada tableta. En el carbonato, un 40% es calcio elemental. En el citrato, un 21%. Aparte de calcio, le vamos a dar calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Es la vitamina D activa, o sea, la 1.25 hidroxivitamina D, que nos va a ayudar a la absorción del calcio a nivel intestinal. Y vamos a dar en dosis de 0,5 a 2 microgramos al día. Muchas tabletas vienen combinadas, como por ejemplo este calpren de acá. Fíjense, viene 500 de carbonato más 0,25 de calcitriol. ¿Ya? Entonces el tratamiento es ese: calcio vía oral y calcitriol vía oral. Y si tenemos una hipocalcemia, bueno, acá, los objetivos del tratamiento, ¿cuáles? Los objetivos son tener el calcio en el límite inferior de la normalidad. ¿Cuánto es el límite inferior de la normalidad? 8.5. Entonces tenemos que tenerlo aproximadamente en ese nivel. ¿Por qué? Porque si aumentamos mucho el calcio, eso va a generar hipercalciuria. Y eso nos va a generar formación de cálculos renales. Y los cálculos renales a la larga causan insuficiencia renal. Entonces, por eso tenerlo en 8.5 aproximadamente. ¿Cómo se hace el seguimiento? Se va a hacer con calcio sérico. Si viene con un calcio bajo, iniciamos tratamiento y hacemos control de la semana de calcio para ver si mejoró o no. El calcio se lo hace el control 1 semana después de iniciar el tratamiento. Y posteriormente 3 a 6 meses después. ¿Ya? Todo esto que hemos visto es crónico. Ahora en la parte aguda, la hipocalcemia aguda. Si un paciente tiene menos de 7.5 de calcio, tiene signos de Trousseau-Chev, usted que está quejándose de dolor de cuerpo, eso es una hipocalcemia severa. Con tabletas no vamos a subirlo ese rato. Entonces tenemos que darle calcio endovenoso.
¿Ya? Esta es la presentación del calcio endovenoso. Son ampollas que vienen al 10%. Y fíjense, la dosis de carga, lo que le vamos a dar al paciente de calcio elemental es de 90 a 180. Cada ampolla de calcio viene con 90 miligramos de calcio elemental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar una o dos ampollas en 10 ml de solución fisiológica, perdón, en 100 ml de solución glucosada y le vamos a pasar eso en 20 minutos. Con eso ya el paciente va a dejar de quejarse. Pero la vida media del gluconato de calcio en la sangre es 3 horas. O sea, si solo le pasamos un bolo y no hacemos nada más, después de 3 horas va a volver a estar con las molestias. Entonces hacemos un bolo y hacemos una dosis de mantenimiento. ¿Ya? Para la dosis de mantenimiento son 10 ampollas de gluconato en un suero de 1000 ml de dextrosa al 5% y le pasamos a 50 ml hora. Y con eso el paciente va a estar tranquilo. Y poco a poco vamos introduciendo tabletas, carbonato, calcitriol y retirando el suero hasta que normalice el calcio. ¿Ya? Esto igual es importante que lo sepan porque les van a llegar pacientes con hipocalcemia a la consulta. En realidad todo lo que llega al San Juan al japonés es tratado por médico general en su centro de salud y lo envían ahí. Entonces les van a llegar pacientes tiroidotomizados que no toman calcio y que están con hipocalcemia severa. Y ustedes tienen que saber tratarlo hasta enviarlo a tercer nivel. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. 10 ampollas en su dextrosa, pasarle a 50 ml hora. Con eso al paciente le alivian y lo envían tranquilos al hospital para que ya lo trate un especialista. ¿Ya? ¿Dudas? Repasen fisiología. Nunca en su vida se tiene que olvidar fisiología. Para entender todo, medicina es fisiología. ¿Ya? Entonces, no hay dudas, preguntas. Mujer de 47 años, eutrófica, relata fatiga crónica, calambres de manos y pies, hace tratamiento con vitamina B12 para anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune, y levotiroxina para tiroiditis crónica de Hashimoto, otra enfermedad autoinmune. Al examen físico presenta signos de Chebostek. El calcio sérico total es de 7.9 y su nivel de fósforo es de 4.1. La explicación más probable para este cuadro es, ¿cuál está de acá? Deficiencia de vitamina D, un hipoparatiroidismo, insuficiencia renal crónica o hipoalbuminemia. Recuerden, son los laboratorios. De hecho, en PTH se encuentra el calcio así, el fósforo así y demás. En deficiencia de vitamina D se encuentra el calcio así, fósforo así. ¿Cuál es el nivel valor normal? Valor normal de fósforo varía según laboratorios, es hasta 4, de 2.5 a 4. Algunos lo manejan hasta 5, pero en este caso vamos a decir que es 4. ¿Ya? ¿Qué sería? Tiene el calcio bajo, tiene el fósforo alto. En el déficit de vitamina D, ¿cómo está el calcio y el fósforo? El Los dos fósforo están elevado. disminuidos. ¿Acá están disminuidos los dos? No, entonces no es deficiencia de vitamina D. En el hipoparatiroidismo, ¿cómo está el calcio? Está elevado y ¿El calcio está elevado en el hipoparatiroidismo? no. Está disminuido. Sí, el hipoparatiroidismo es una causa de hipocalcemia, es lo que estamos viendo todas las veces. Está disminuido. Está bajo y el fósforo está alto, entonces es un hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. ¿Ya? En el hipoparatiroidismo el calcio está bajo, el fósforo está alto. ¿Ya? Porque ¿qué hace la PTH con el fósforo? ¿Lo disminuye o lo aumenta? Lo aumenta. PTH disminuye Lo o aumenta. aumenta el fósforo. Aumenta. Disminuye. Y acá hay una deficiencia de PTH, entonces por eso está aumentado. ¿Ya? En relación al hipoparatiroidismo primario, ¿cómo se encuentra el calcio y fósforo plasmático respectivamente? El calcio, ¿cómo está y cómo está el fósforo? Bajo y alto. Bajo y alto, ¿no ve cuál es el inciso? Ah. Bajo y alto. Bajo están los dos en qué enfermedad? Calcio, en déficit de vitamina D, exacto. En déficit de vitamina D están los dos bajos. ¿Cuál es la alternativa que registra el principal síntoma de hipoparatiroidismo con hipocalcemia moderada? Laringoespasmo, convulsiones, señal de Chebostek,
parestesias en dedos y perioral y signo de Trousseau. Sería la síndrome de Trousseau. ¿Alguien piensa distinto? ¿Están todos de acuerdo? Fíjense, síntoma de hipoparatiroidismo con hipocalcemia moderada. Creo que la de parestesia no debe. Exacto, esa es la misma Parestesia. severa. Laringoespasmos de algo severo, hipocalcemia severa, que se cierra toda la garganta. Lo mismo las convulsiones son consecuencia de una hipocalcemia severa. dijo Incluso que era- el Chebostec también. Entonces la que queda es parestesias en dedos y perioral. Las parestesias no eran en otras Esas eran las preguntas. Su examen va a ser más o menos así. Les voy a pedir calcio alto, fósforo tanto, díganme que hay de vitamina D, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo. Claro. Igual se los voy a enviar todo esto hoy día al grupo, ¿ya? ¿Qué doctor? No, pero a ti.